a pocos días de iniciar, bueno, a pocos días de iniciar unas vacaciones que son muy cortitas y que, bueno, tienen muy poco de vacaciones, pero aún así por lo menos vamos a tener vacaciones de la pantalla. Y en ese sentido, finalizando la unidad 2, uno de los objetivos que nos hemos propuesto como cátedra es que ustedes puedan tener un acercamiento concreto ya con las organizaciones sociales en los territorios. Y hemos seleccionado 6, 8 organizaciones sociales, ya le vamos a contar cuáles son. Estoy buscando ahora, La Poderosa, el MTE, Movimiento Popular La Dignidad, que son comedores barriales, Madres Unidas del Pacará, la Unión de Trabajadoras de la Tierra, Red de Mujeres del Salado Norte, Bienaventurados los Pobres, BP se llama en realidad esa sigla, y el MOCASE, pensando en que puedan ser organizaciones, sí, organizaciones que tengan su anclaje más en lo urbano y otros que tengan más anclaje en la ruralidad. En ese contexto, bueno, a partir de la selección de estas organizaciones y que hemos comenzado a tener como acercamientos a las mismas para la apertura y para la posibilidad de que ustedes puedan generar un proceso de entrevista. Paralelamente hemos comenzado a trabajar con ustedes esta idea de qué hablamos cuando hablamos de una entrevista, digamos, no directiva, eh, de qué habla Rosana Gube cuando habla en el marco de una entrevista no directiva, la recuperación de la perspectiva del actor, eh, qué significa poder generar procesos reflexivos, tanto como investigador, investigadoras, profesionales de la intervención, ¿no? En procesos, en universos significativos otros. Eh, y para eso es que les pedimos la semana pasada que lean. Bueno, el día lunes ustedes estaban complicados y pasamos toda la actividad el martes, miércoles, pero la idea era que pudiesen avanzar en la lectura para poder interactuar con nosotros. Y entendemos que es un momento bien complicado del año, también un momento complejo en términos de la pandemia. Eh, no, 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 digamos, la instancia de los trabajos en grupo, con los profes dando vuelta y mirando lo que están pensando, no es posible. A mí me encantaría, creo que todos, todo el equipo, eh, pero cotejar algunos ejes centrales que uno tendría que tener en cuenta para indagar, para tener un primer acercamiento con una organización social, ¿no? Y una primera cosa es construir la historia. Pero construir la historia no desde cualquier lugar, no desde cualquier metodología, no desde cualquier perspectiva teórico-metodológica, ¿sí? Ya dijimos la semana pasada que no hay metodologías neutras, que todas están atravesadas por marcos epistemológicos particulares, y en ese sentido la entrevista no directiva, la entrevista en profundidad, está, digamos, anclada en una mirada, en una perspectiva teórica, que pone en principio la crisis en crisis y se opone a la mirada positivista de la construcción de conocimiento y una mirada, digamos, pone en crisis también esa mirada positivista, digamos, de construcción del conocimiento y también de la entrada del campo, ¿no? Y lo que significa producir conocimiento a través de una caja de herramientas. Y entonces estuvimos hablando de eso, pero ahora necesitamos poder saber si ustedes han podido leer, si tienen, bueno, eso es la pregunta, ¿no? Nuestra pregunta es si han podido avanzar en la lectura, eh, si han podido generar procesos de comprensión de esta lectura para pensar cómo hacer una entrevista no directiva, ¿no? Una cosa es contar lo que leímos y otra cosa es pensar con ustedes, por eso decíamos que queríamos hacer este ejercicio del role playing, o recuperar los ejemplos que da Guber en estos capítulos para, para que ustedes se puedan imaginar, digamos, las cosas eh, las equivocaciones o los errores que podemos cometer cuando nos paramos desde las perspectivas nuestras y no interpretamos que los y las sujetas con las que nos encontramos en el campo social
tienen sus propios universos de significaciones de las cosas, de la vida, de la realidad, que pueden ser muchas de las veces muy diferentes a las nuestras, o en algunos casos parecidas, pero que en principio somos distintos, en tanto nosotros somos quienes vamos a ese campo social a preguntar, a indagar, y también para ellos este proceso de recibirnos implica un alto en el camino, en paralizar su vida cotidiana, poner una atención en lo que le estamos preguntando, pero ese proceso tiene que ser dialéctico, desde la perspectiva, digamos, desde la que queremos pensar este proceso, respetuoso, ético, y entendemos la ética desde esta perspectiva de la metodología, de lo metodológico, ¿no? Bueno, pero no quiero seguir hablando más. Ya les conté cuáles son las organizaciones que queremos proponerles, cuál es la idea. También decía, hemos decidido como cátedra eh, pensar juntos. Nosotros hemos hecho como un primer ejercicio de la definición de unos ejes para generar esas entrevistas. Pero queríamos compartirlo con ustedes y que ustedes también pudiesen poner una palabra sobre esa propuesta, ¿sí? Pero para eso tenemos que entender por qué profes están definiendo ejes temáticos y no preguntas. Y entonces por eso queremos monitorear o escucharlas y saber si han leído y han avanzado en esa comprensión de los textos. Bueno, ahora sí, no hablo más, me gustaría que ustedes puedan tomar la palabra. Bueno, básicamente, como muy brevemente lo que había entendido yo, como general de la no directividad, es esto del entrevistador en un lugar de no dirigir, digamos, de no ser el que construye, el que ya en cuanto, por ejemplo, categorías o preguntas estandarizadas que vienen hechas, digamos, enlatadas, como, como tradición también epistemológica de la ciencia. Entonces, entender esta nueva manera de construir con el entrevistado a la par, digamos, o sea, un proceso de reflexividad, pero no solo del entrevistador, sino también del entrevistado, y tener en cuenta, digamos, las categorías también que surgen desde su propia perspectiva del entorno. Pueden ser, por ejemplo, categorías emergentes o, o Las desde lo categorías nativo, nativas. Ajá. claro, o pensar también el ámbito de lo nativo, pero de lo afectivo también, todo lo que se Ujú. juega, digamos, en las relaciones de lazos de esas comunidades, y también repreguntarnos qué hay detrás de las preguntas que hacemos, como hablábamos en la clase pasada, digamos, qué teorías vienen de fondo, desde qué lugar nos posicionamos cuando hacemos las preguntas. O sea, como que yo lo he entendido así como a no dirigir, digamos, en ese sentido. Y que no Y de, significa, no claro, significa, digamos, que todo surja así, ¿no? Digamos, si hay una primera enunciación en función de nuestros objetivos, pero los modos de construir conocimiento, como vos decís, tienen que ver con que podamos recuperar la voz de sus actores, ¿no? después una frase que me ha quedado muy grabada del primer capítulo es esa parte donde decía que no hay preguntas sin respuestas. También nos lleva, digamos, a reflexionar ahí. Ujú. Claro, sin respuestas implícitas, uno tiene una respuesta. El tema es que eh, uno, el primer ejercicio, yo no sé si estamos hablando por ahí, Silvina, también la semana pasada vos fuiste una de las pocas que participaste. A nosotros nos gustaría, miren, compas, si no han podido avanzar en la lectura, si no han entendido algo, está buenísimo que lo digan, porque si no, es imposible la construcción de una estructura de entrevista, digamos, estándar porque después lo que surge en ese encuentro con el otro, con la otra,
transforma todo, ¿no? Uno puede definir unos ejes, pero si entendemos qué significa una entrevista no directiva, ese encuentro con esos otros. Dijimos la semana pasada que desde esta perspectiva epistemológica, una entrevista es siempre una relación, digamos, una situación de relacionamiento social, de relaciones social. Y si entendemos eso, es que sabemos que en esa interacción se construye conocimiento, en esa interacción suceden cosas, ¿sí? Eh, Hay un ida y vuelta, y nosotros lo que nos interesa es poder generar disparadores para que del otro lado las personas puedan conversar, puedan este, compartir sus miradas, sus posicionamientos, y a partir de allí es que podamos hacer un seguimiento de esas, desde sus lógicas, ¿no? Por eso decir, no hay preguntas estandarizadas, sino ejes temáticos. Digo, esto es como un primer principio metodológico, es decir, no preguntas estandarizadas, no esperar respuestas idénticas, porque los sujetos no son idénticos, si bien pueden compartir un marco de significados, la edad, y las historias personales de cada persona, los lugares que ocupan en esas comunidades, en esos procesos organizativos, eh, seguramente pueden, digamos, generar como respuestas diferentes, ¿no? Entonces, no hay preguntas estandarizadas y tampoco tenemos que esperar respuestas estandarizadas, respuestas idénticas. Pero bueno, insisto, gracias Silvina, no sé si querías decir algo más en este sentido, pero ¿cómo se imaginan ustedes que deberíamos armar una entrevista no directiva, ¿no? Luz, Gisela, Grete, Jimena, Anto, Rocío, Noelia, Luciana, María, Marta, Eva. Ahora somos unas Profe, cuantas, sí. bueno, la verdad, siendo sincera, no vengo participando en las clases porque la verdad es que me atrasó un poco, o sea, no la vengo siguiendo al pie y bueno, eso me hace Ok. sentir un poco mal porque es No, muy no, 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 interesante. no te sientas mal. Y bueno, nada, me parece que como decía usted, se podría, digamos, armar una entrevista con ejes temáticos, bueno, de acuerdo a lo que queramos conocer acerca de la organización. No sé, se me ocurre. Em, Bueno, Porque bueno, no había leído y estaba, bueno, entraba a la clase para prestar atención y ver cómo habían armado más o menos mis compañeros. Así que bueno, bueno, la idea es que viniesen al encuentro de hoy con algunas ideas de qué cosas preguntar, ¿no? No sé si alguien pudo trabajar eso, pudo pensar eso. El tema es, Jime, que si nosotros les compartimos una propuesta que hicimos, sin que ustedes hayan leído el modo en cómo llevar a cabo esa entrevista, bueno, digamos, va a ser muy difícil sostenerla si yo no estoy pudiendo entender estas cosas que queremos que se entiendan, ¿no? Que no es un simple cuestionario, que estamos parados en un paradigma que rompe con la idea de las preguntas estandarizadas, como decía eh, la compañera, y que eso es un quiebre epistemológico también, ¿no? Porque es otro modo de construir conocimiento. Entonces, por ahí podemos tal vez usar nuestra propuesta como ejemplo para comenzar a trabajar. No sé qué opinan los compas, si quieren decir algo, Nadia, eh, Ivana, José, pero pensemos un modo de trabajar hoy un ratito, digamos. A ver, una pregunta así como en voz alta. Si ustedes tuviesen como primer contacto hoy con una organización social, después de todo lo que hemos debatido y trabajado en las unidades uno y 2, ¿qué se les ocurre que serían los ejes, como no, digamos, como desde este paradigma, esta perspectiva, las preguntas estandarizadas, este, no son el formato ni el modo de comenzar una conversación? Entonces, ¿qué temas les interesaría a ustedes? ¿Cuáles son los temas que les consideran que serían importantes
indagar, ¿no? Para hablar de tópicos globales. Nadie quiere Rosa, decir algo. no sé qué les parece, pero podríamos hacer como un corte de 15 minutos, ¿no? Y que se vayan comunicando entre los grupos, el que puede y si no, o la que puede, y si no, piensen individualmente esa consigna y volvemos y hacemos como una apuesta en común, pero ya con ejes concretos, digamos, pero les damos un tiempo como para que lo piensen. Podemos detener las cámaras, digamos, bueno, esas cuestiones, silenciamos y lo piensan. Aquí en el chat. Silvina, te estás refiriendo si podrías hacer una entrevista. Sí, nosotros cuando hablamos de comunidad, en realidad estamos hablando de alguna experiencia organizativa dentro de una comunidad, ¿sí? Ya sea barrial o, bueno, también provincial, digamos, ¿no? La Poderosa es una organización social que tiene anclaje en varios barrios de Santiago del Estero, pero que es una organización nacional. No sé si te estás refiriendo a eso, Silvina. Sí, porque yo había entendido que teníamos que formular preguntas referidas a un eje central, como a digamos, un colectivo específico. Sí, sí. ¿Vos has trabajado pensando eso? Ajá, bien. Podríamos dar un ejemplo. Bien. Nosotros habíamos pensado, digamos, para que lo tengan, como que lo piensen más en general, no pensando en una organización en particular, ¿no? Porque sea en la comunidad afrodescendiente, o sea, seguramente que ahí va a haber preguntas más particulares, pero hay, hay preguntas como que son globales o preguntas. Hay temas que son globales cuando yo tomo contacto con una organización social y quiero conocer, no sé, quiero conocerla, ¿no? Entonces, cuando uno quiere conocer a alguien por primera vez y entablar una conversación y una relación, eh, tiene como preguntas o como temas como básicos, ¿no es cierto?, principales o iniciales, por así decirlo, que permiten generar ese proceso de conversación. Entonces, digo, hemos discutido mucho, hemos analizado varias experiencias organizativas de distintos anclajes, ¿no? Para mirar lo político, para mirar lo organizativo, para pensar lo territorial, para pensar el neoliberalismo, para pensar la politicidad popular. Y entonces hemos tenido como aproximaciones a esos procesos organizativos. Entonces, en función de eso, decíamos, y la profe Nadia también lo plantea, es que pudiesen pensar qué temas les gustaría abordar con una organización, digamos, comunitaria, ya sea de base territorial en la urbanidad o en la ruralidad, que ustedes, eh, digamos, con la que pudiesen tomar contacto, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque es un ejemplo, porque si le damos los ejemplos tengo miedo de... Aquí Jimena ya, digamos, en esa pregunta es como que ya tenía un indicio en la respuesta, o sea, respuesta. claro, porque habla de reconstruir la historia de la organización, y está No vi bien, esa parte. es un eje. Profe, ¿podría dar un ejemplo de algún eje para abordar? Se me ocurrió reconstruir la historia de la Ahí organización. está. Bueno, sí, es un eje, digamos, la Claro. historia de la organización. Así que por ahí va. Y les damos 10 minutitos si quieren y vuelven aquí. eh, sí, porque es lo primero que preguntaría. Bueno, entonces está bueno eso, ¿no? No sé si coinciden los demás, pero ajá. Y es lo primero que preguntaría, ¿cuáles son las otras cosas que pensaríamos como temas importantes? ¿No? Porque esta no sería una pregunta, sino que sería un eje. Porque dentro de cómo conocer la historia yo podría preguntar varias cosas, ¿no? Yo digo, o sea, para conocer la historia puedo preguntar varias cosas. Ese eje puede contener varias preguntas. Ahí Eva Zabalza
plantea Ujú. preguntas. ¿Cómo surgió? Ujú. Sería una pregunta, dice Bien. ella. ¿Y con qué parte de la población trabajan? Podría Ujú. ser también otra pregunta. A ver, sobre este ejemplo, si quieren que trabajemos, así no nos vamos y volvemos, como quieran. Yo creo que puede ser bueno que ustedes se animen a pensar un ratito, 10 minutitos y volver para poder comenzar un ida y vuelta. Pero acá hay un ejemplo. Entonces, bien. Entonces nos vamos, son exactamente, ¿por quiénes está constituida la organización? ¿Quiénes? Ajá, ¿quiénes? Ujú. Recuerden que, como mencionaba Rosa, nosotros fuimos trabajando desde la teoría, digamos, desde diferentes marcos referenciales y teóricos, eh, lo organizativo, lo territorial, ¿no es cierto? Pero ahora el desafío es poder traducir esos marcos referenciales en preguntas que nos permitan construir con el otro, ¿no es cierto?, con la otra, los sentidos de esos procesos organizativos. Entonces, nos vamos a preguntar qué es la politicidad popular o cómo es la politicidad popular en su organización, porque ahí estaríamos haciendo en un corte y pegue, digamos, desde nuestro universo simbólico, teórico, no, digamos, cómo preguntaríamos, cómo indagaríamos la politicidad popular en un encuentro relacional con otro. O sea, qué pregunta sería sencilla que me permita ir descubriendo cómo se configura la politicidad popular. Y ahí tenemos que volver a los marcos que nos da la teoría, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué es politicidad popular? En el marco de qué relaciones se construye, qué implica, eh, y hacer preguntas simples, ¿no? ¿Estás silenciada, Rosa, o yo no te escucho? Sí, pero con una precaución, Nadia, que la idea es que nosotros podemos pasar de nuestros marcos referenciales a los universos significativos de los sujetos, ¿sí? Entonces, porque si no, voy a estar esperando que me respondan para yo responder, ¿no? Y la idea es cómo se construye política en esos espacios, pero yo no voy a hablar de política, voy a tener que hablar de otras cosas, voy a tener que decir cómo se organizan, cómo buscan responder a sus necesidades, cómo, ¿no? A medida que les vayan contando, porque además acá hay una gran tarea, que recuperar la perspectiva de los actores significa pasar de mi lógica, de la lógica inicial, de mi pregunta inicial, de los temas iniciales que yo les propongo para conversar, a que ellos vayan definiendo los temas más importantes. ¿Y cómo los voy a encontrar? ¿A dónde se construye eso? Se construye en esa conversación. Cuando yo hago una pregunta para comenzar a reconstruir la historia, y ellos me comienzan a contar ese proceso histórico, y comienza a salir y surgir de allí elementos que tienen que ver con la lógica de cómo se ha configurado su historia. Y yo tengo que estar muy atenta, por eso dice la Rosana Huber dice atención flotante, ¿sí? Para poder estar, digamos, todo el tiempo como muy, muy concentrada en poder escuchar. Y esa escucha, y también una de las cosas que dice la autora es que hace un momento y una distancia entre la respuesta, ¿no? Tiene que haber un momento de construcción, de procesamiento. Yo también tengo que poder escuchar para preguntar en función de lo que la persona me cuenta, de lo que la persona explica. Y ahí aparecen las categorías nativas, porque son ellos los que van diciendo de acuerdo a lo que ellos están y tienen como universo de significado. Y entonces tengo que estar atento a poder ir y volver, pero intentando todo el tiempo captar la lógica de los actores, no intentando responder a mi lógica. Es un ejercicio por eso digo que es muy importante la lectura, porque hay unos ejemplos muy hermosos. Rosana Gubi, en el desarrollo de unas categorías como esta, categorías nativas, el tema de la atención flotante, el tema de la no directividad,
el tema de la no estructuración, no estandarización. Yo la semana pasada había notado unas cuantas cosas que me parecían que eran muy importantes, porque Sí, la ¿qué? asociación libre también del También, entrevistado, la entrevistada, digamos que este encadenamiento de sentidos que va haciendo en el relato también, y nuestra apertura también les va a permitir al entrevistado o la entrevistada ir generando diferentes temáticas en su propio discurso, y la idea es que la guía sea justamente una guía y no un, Cuestionar. un- un deber ser, digamos, inclusive en el orden de las preguntas, ¿no? Sino que las preguntas van a ser como orientaciones, y el propio relato del entrevistado o la entrevistada nos va a ir llevando por diferentes lugares, y inclusive van a haber preguntas que ni siquiera las vamos a hacer porque se van a responder solas, ¿no es cierto? Y hay otras que van a surgir emergentes, y en ese sentido es como que se parten de ejes a grandes rasgos, pero las preguntas también están, pero a modo de orientaciones, ¿no? Profes, sí. bueno, en base a lo que estaban hablando y a lo que les había preguntado hace un rato, si por ejemplo un eje puede ser reconstruir la historia, bueno, he pensado 4 preguntas que, bueno, obviamente son como, digamos, como los disparadores, y obviamente que después en la conversación pueden surgir otras, pero bueno, más o menos como para orientar. Bueno, lo primero que preguntaría yo es cómo surge la organización, qué es lo que los ha llevado, digamos, a organizarse, también qué significa para la organización el barrio y poder hacer ese trabajo, y si tienen alguna relación con otras organizaciones. Esas son las que se me habían ocurrido. No sé si está bien. No, todo está bien, porque en realidad, bueno, por eso digo, miren, la consigna y la prescripción metodológica es que yo pueda pasar, ¿no? Imagínense un dibujito, de mi lógica a la lógica de los actores. Entonces, yo largo la primera pregunta para reconstruir la historia y tengo unas cuantas otras preguntas más organizadas, pero, digamos, lo que surja de acá es lo que va a permitir ese hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Lo que está pensando el entrevistador? No. El hilo conductor para quien entrevista es lo que está diciendo esas personas a quienes estoy entrevistando. Esas personas con las que construye esa relación social, ¿no? Miren, y además, no solamente es qué pregunto, sino cómo pregunto. Hay, hay un ejemplo que da Google, muy bonito porque es muy clarificador, respecto de qué tipo de trabajo tiene, y le pregunta, no sé si ella dice un ama de casa y o un... eh, Oficinista, eh, oficinista, ¿ah? A una oficinista es la oficinista, palabra. ¿no? Y entonces, si las amas de casa no tienen incorporado en su cabeza que lo que hacen es trabajo, y bueno, y además ahí que se juega también, que el concepto de trabajo de quien entrevista es uno, ¿no? Que por trabajo implica, hay una remuneración, dice la Rosana Gómez. Y en el caso de las trabajadoras, digamos, en la casa, ¿no? Las amas de casa, eh, eso no siempre está tan clarificado para uno, ¿no? Muchas veces está naturalizado, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces, muchas veces no se concibe eso como trabajo. Y entonces, miren, que no es solamente qué pregunto, sino cómo pregunto, y, que tengo que trabajar muy bien esas preguntas para no generar, digamos, dificultades para el entendimiento, pero también situaciones de obturación en esa relación social que se está constituyendo para poder generar un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, está bien, Jimmy, que vos ya hayas pensado un núcleo temático, que es reconstrucción de la historia, que hayas pensado varias preguntas en relación a eso, pero que sepamos que esas preguntas no son obligatorias de hacer, son nada más que a modo
¿cómo se dice?, orientativas, ¿sí? Que puedo hacer uso de ellas para poder profundizar y seguir conociendo con mayor profundidad esa historia, pero que no son taxativas, ¿sí? Y que muchas otras preguntas pueden surgir de lo mismo que la persona cuenta, que las personas cuentan. Como decía Silvina, si yo voy a una comunidad afrodescendiente y ahí estas preguntas muy generales van a cobrar sentido porque van a comenzar a contar, digamos, esa historia desde un lugar de lucha por el reconocimiento, desde un lugar donde el racismo ha estado presente, donde la desaparición simbólica y física ha estado presente en esa historia, y las cosas que me comienzan a contar inmediatamente me tienen a mí que disparar nuevas preguntas, ¿sí?, sobre lo que está diciendo, y no me puedo quedar enganchado o enganchada en esas otras preguntas que yo pensé, ¿no? Digamos, yo justamente lo rico y valioso de esta propuesta teórico-metodológica, epistemológica también, es que reconstruir la perspectiva de los actores tiene esas implicancias en donde lo central y el centro no soy yo, ¿sí? Y cuando se construye de manera relacional el conocimiento, si concebimos que el conocimiento se construye de manera relacional, estoy entendiendo que ese otro también es parte y está siendo parte activa de la construcción de conocimiento. No es lo que yo le pregunto, dice acá, ¿cómo se organiza? ¿Reciben alguna ayuda de personas ajenas a la organización? Bien, profe. ¿Pueden comentarnos cómo inició la organización? ¿Cómo fue su desarrollo durante sus primeros 5 años? Bueno, si tienen 5 años, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que busca llegar a la organización? ¿Qué necesidades busca atender? Bueno, están muy bien todas esas preguntas, ¿sí? El tema es que yo no intente de ningún modo que me respondan todas esas preguntas, porque si no es lo mismo que hacer un cuestionario. ¿Se entiende esto? Como para diferenciar sobre lo que ustedes sí conocen, que son preguntas estandarizadas, entrevistas cerradas, cuestionarios. ¿Se entiende esa diferencia? No es metodológica, es teórica y epistemológica también. Bueno, Ahí, ¿no? en esa pregunta que hizo la compañera de los años, de los primeros 5 años, ahí habría que, como vieron que hay una parte del texto de Uber que nos puede ayudar un montón a reflexionar sobre cómo pensamos las preguntas, ¿no? Dice, en la página 142, ella plantea que para el trabajo de campo y para el registro hay que preguntarse, digamos, ¿por qué pregunto esto? ¿Qué supongo que me va a contestar? Bueno, digamos, esas dos preguntas me parece porque si uno se pone a pensar, ¿qué hay de fondo en esa pregunta? Digamos, ¿qué quisieras que te responda la entrevistada, ¿no? El entrevistado. Y tal vez una pregunta como más general que no condicione en términos temporales, porque no sabemos si tiene 10 años, 5 años, o no sé, menos inclusive. Podría ser, ¿Cuándo comenzaron a digamos, qué juntar? recuerdan de sus inicios, ¿no? O sea, Claro. o qué situaciones significativas recuerda de su historia como organización, o sea, como que pueda hacer hincapié. Nosotros lo llevamos al entrevistado como a revisar la historia y que pueda decirnos qué cuestiones reconoce de los orígenes como importantes y qué hechos significativos fueron sucediendo, ¿no? en esos primeros experiencias, en esos primeros tiempos de experiencias organizativas, digamos. Pero si hablamos de años, es como que el entrevistado nos puede decir, no, mira, 5 años atrás no estaba inclusive, me incorporé hace 2. No sé, Sí, es como... por eso está bueno, digamos, pensar que las preguntas tampoco tienen que ser para responder sí o no, ¿no? 5 años o menos o más, sino preguntas que también estén abiertas, que puedan llevarnos a comprender mejor ese eje temático que hemos planteado, que es la historia, ¿no? Que es la historia. Entonces, preguntas que no sean cerradas, sino
abiertas que permitan enriquecer digamos, ese gran tema que ustedes han abierto, pero que las respuestas y el contenido respecto de ese tema eh, tiene que configurarse en torno a lo que los sujetos y los actores dicen, ¿no? Y las actoras dicen, eh, de cómo es la dinámica de las acciones que hacen, cuántas veces se reúnen, bien. Bueno, hay un montón de preguntas que podrían estar en otros tópicos, ¿no? En otros tópicos. O sea, organización, una cosa es historia y otra cosa es lo organizativo, ¿no? Ya estoy viendo como que, vamos, ahí aparecen como varios posibles tópicos. Poner énfasis en la historia es una cosa, poner énfasis en lo organizativo es otra. ¿De qué manera suelen resolver los conflictos? Aquí preguntan a Ujú, compañeros. Y no sé claro, qué Profe, se claro. una, responde esa una pregunta. duda. Cuando nosotros hagamos la entrevista, ¿tenemos que centrarnos en un solo eje o tener varios? No, la idea es que podamos tener varios y que Ujú. sepamos que no siempre vamos a terminar la entrevista tratando de responder todos esos tópicos. Que muchas veces el desarrollo de un primer tópico va a generar respuestas y procesos explicativos de su universo, digamos, de vida de esos sujetos, en donde van a estar respondidos otros ejes que nosotros todavía no comenzamos a preguntar. ¿Se entiende esto? Que por eso a ver, toda estructura de una entrevista no directiva es una estructura posible, es orientativa, pero no es taxativa. Lo importante es, compas, que no piensen, no quieran comenzar, ir más allá de pensar una entrevista no directiva, sin haber leído profundamente qué implicancias tiene la construcción de una entrevista no directiva. Porque cuando ustedes puedan leer, van a poder entender mucho mejor las cosas que les estamos planteando, ¿no? Eso, digamos, imposible, pero porque es una cuestión también de, 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 de comprensión de otro paradigma para construir conocimiento, otro paradigma para presentarme frente a otras y a otros, ¿sí? Es otro paradigma, entonces uno tiene como muy instalado, muy incorporado un paradigma, digamos, el paradigma positivista de la pregunta como, o de es como decía en algún, digamos, que la realidad, o voy a investigar y vuelvo a mi casa y yo construyo las respuestas, yo hago las relaciones. La idea es que acá quienes construyen las relaciones me estén dando a mí un elemento para repensar las preguntas iniciales con las que yo fui, ¿sí? Y que pueda construir conocimiento a partir de lo que esas personas me dijeron. Y poder interpelar sobre qué entendía yo por lo organizativo y cómo ellos me están contando lo organizativo. ¿Recuerdan la entrevista de la compañera cartonera? Cuando decía que lo político, ¿no? Nos enseñaron que la política era esto, ¿no? ¿Se acuerdan esa entrevista? Para quienes la miraron esa entrevista, ahí hay una respuesta eh, que tiene que ver con su mundo de significados, que tiene que ver con sus procesos reflexivos como organización. Y nos están devolviendo cosas diferentes las que por ahí cualquier entrevistador, entrevistadora, estaría esperando, ¿no? Porque es según el concepto de política que yo tenga en mi cabeza. Entonces, cada pregunta tiene en sí misma ya marcada los significados que los que entrevistan, las que entrevistas tienen. Por eso decimos mejor temas, preguntas abiertas, porque también puedo obturar mi entrevista, puedo obturar esa relación con alguna pregunta, hasta, como decía, en algún lado, en uno de los, cuando lean van a ver, uno de los primeros ejemplos es el ejemplo de un cuestionario donde se habla con gente, referentes de una villa, y se usa la categoría villero. Es la categoría con la que las personas que viven en un espacio, en un barrio popular, son designados con una carga muy negativa, ¿no? Y llena de discriminación. Entonces,
mucho cuidado con eso. Por eso digo, a esta entrevista, por eso queríamos tener 3, 4 encuentros con ustedes para poder trabajar y pensar profundamente cómo vamos a enfrentarnos a esa entrevista con esa organización a la que vamos a contactar para comenzar a entrar en diálogo, en conversación y conocer la lógica desde las cuales ellos han constituido ese proceso organizativo, las lógicas de donde piensan, cómo se tienen que generar las respuestas del Estado, las lógicas de donde digamos, desde las cuales piensan cuáles son los derechos que ellos tienen o que ellas tienen, cuáles son las formas en las que quieren ser, bueno, resueltas sus problemas, ¿no? A ver, ¿cómo recibe la organización? Eso no sé, porque estaríamos preguntando a gente que es parte y ha organizado o ha armado la organización, o que ahí se pregunta, no sé. Bueno, y pensar también que las preguntas tienen que tener un lenguaje sencillo, ¿no? Tienen que tratar de no contener ideas preconcebidas acerca de, como decía recién, el ejemplo del trabajo, ¿no? Digamos, tengo que preguntar muy bien, Nadia, recordar de nuevo lo que has marcado recién de la página esta, porque es muy puntual y muy categórico lo que dice Rosana Guber. Cuando yo hago una pregunta. Sí, en la página 142, ella nos recomienda que durante el trabajo de campo y más tarde en el registro, el investigador o investigadora se debe preguntar, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? ¿O por qué pregunté esto? ¿Qué supongo que me va a contestar? ¿Por qué he detectado a este informante? ¿Por qué me responde? ¿A quién le está respondiendo? ¿A quién está respondiendo en verdad mi informante? ¿Dónde estoy con mi informante? O sea, el contexto, ¿no? El encuadre de la entrevista y cómo puede condicionar. ¿Por qué? ¿Qué significado qué significado puede tener el lugar para él o para ella? Eso más que nada en los encuentros presenciales, ¿no? Pero además porque, ¿saben qué? Así como nosotros vamos con un objetivo y construimos una mirada de esos otros y esas otras, las personas con las que nos encontramos también construyen una mirada de nosotros, ¿no? Y en función de eso también responden. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de nuestra entrada al campo y decíamos que hay algunos autores, Berger y Luckman, que dicen que implica que un encuentro con los otros siempre significa un develamiento de máscaras, ¿no? Es que cuando voy por ahí en la segunda entrevista les contestan otra cosa o se animan a decirle cosas que antes no les dijeron. Entonces, claramente, así como nosotros también, digamos, preguntamos algunas cosas para poder obtener alguna información, ellos también responden de acuerdo a cómo nos están mirando, ¿no? Cómo nos están pensando. Muchas veces por ahí puede ser, digamos, como trabajadores sociales, pueden ser como aquellos que por ahí pueden dar respuestas a nuestras necesidades. Y eso rápidamente organiza la información que nos van a dar y la que no nos van a dar, porque claro, por supuesto, son estratégicos, igual que nosotros cuando preguntamos. Y eso, digamos, es parte de ese proceso, por eso la importancia de pensar que la entrevista es mucho más que un grupo de preguntas y una serie de respuestas, sino que es una relación social. La entrevista implica una relación social en ese encuentro con esos otros. Y son encuentros de mundos y universos de significados diferentes y con objetivos e intereses diferentes. Yo voy a preguntar porque quiero conocer la organización, porque queremos trabajar, porque queremos llevar a cabo un proyecto, poner en marcha un programa, y quienes nos responden, nos van a responder de acuerdo a cómo nos están mirando. Entonces, digo, mire todo lo que se juega en esta entrevista, por eso es muy importante pensar
pensar, digamos, no una serie de preguntas, sino cómo digamos, qué preguntas estoy haciendo, cuáles son los contenidos de esas preguntas para poder resignificarlas y revisarlas y, ¿no? Y trabajarlas antes de ir a una instancia de encuentro. Y pensar que, insisto, son orientativas, no son taxativas. Yo tengo que seguir, lo más importante de todo es que pueda seguir, más allá de que tengo un objetivo que es conocer su historia, conocer ese proceso de desorganización, conocer lo organizativo, yo tengo que poder saber como primer ejercicio de idea, de construcción, de conocimiento con otros, es que yo tengo que poder pasar de mi lógica, de mis intereses, a los intereses que ellos plantean que tienen en relación a su organización. Entonces es un ejercicio de mucho cuidado, de mucha, de mucha reflexión y atención, ¿sí? Atención para poder trabajar y para poder salirme de mi lógica, para poder captar la lógica de los otros. Eso, digamos, hasta visualmente es importante tenerlo presente, ¿no? Pues decir, el centro no somos nosotros. Compas, ¿tienen la entrevista, la estructura del ejemplo que hicimos nosotros para trabajar? No estoy Sí, encontrando. ¿me lo compartás? No sé si compartimos acá, pero por ahí me gustaría revisarlo, algunos de los ejes que hemos planteado. No sé qué opinan Nadia, José, si los compartimos y le mostramos, les contamos, o todavía no. Y lo dejamos para mañana o pasado. Sí, somos solo 10. Ajá. Bueno, no sé, estoy esperando que me conteste Nadia, José, Iván. Sí. Por ahí haciendo como una lectura rápida de esto es, porque los estudiantes pueden confirmar si no han podido alcanzar a leer estos dos capítulos que son bastante interesantes y rompen con las lógicas estas tradicionales que venimos entrevistando y lógicas positivistas. Capaz que contarles nuestro ejemplo, cómo se ha ido construyendo de acuerdo a nuestras entrevistas y decirle que, bueno, o por ahí repetir que hay cuestiones puntuales que ya lo vienen diciendo, en este caso Rosa y Nadia, pero cómo se ha ido repensando y varias veces cómo se formula una pregunta y que no tenga por ahí estos errores que plantea Rosana Huber en estos dos capítulos, ¿no? Y hay algo claro que uno siempre comete como, creo como entrevistador, que va al terreno y también siendo profesional, es que él es el centro y va dirigiendo toda y ella dice, bueno, pero si el informante me dice esta cosa, yo lo pienso que se está desviando el tema, o yo pienso que eso no interesa y eso no es atención flotante, eso no es libre asociación de los conceptos. Y nuestros marcos no tienen que estar impuestos, sino que uno va construyendo, ahí dice, con la verbalización de su discurso. Es decir, con lo que ellos dicen, uno va después construyendo las categorías. Creo que ese es muy central. Después, bueno, por ahí un punto que toca siempre en las entrevistas, creo que esto hace la diferencia de el silencio y el mutual, el mute sería, o el, cómo uno puede incomodar o, como decía Rosa, obturar con una pregunta. Te va a hablar de los gestos, de cómo asientes con la... Entonces hay como una diversidad de estrategias, de herramientas que nos presenta la autora y creo que amerita leerlas varias veces y como entender otra lógica totalmente diferente que es la no directividad. Así que, pero bueno, yo sí apostaría por darle como el En ejemplo esta de... idea, en este gran objetivo que nosotros tenemos como docentes, en esta, digamos, ¿cómo se llama? Horizonte, de poder invitarles a pensar un trabajo social decolonial, un trabajo social, digamos, que no colonice, ¿no? Que no siga colonizando. Es difícil. Yo todavía sigo, me leo en algunas entrevistas y digo, ay, qué horrible esa pregunta que hice, por favor, y me enojo conmigo misma. Yo dije, uy, qué enredada que estuve, desastre. Y todavía lo sigo diciendo, pero lo sigo haciendo.
Y es un trabajo de todos los días, ¿no? Y es un trabajo de todos los días, de poder revisarse. Por eso, una propuesta que les vamos a hacer es que cuando miremos, cuando ustedes hagan su primera entrevista, vamos a hacer la tarea de pedirles que la graben, vamos a escucharla y vamos a hacer el ejercicio de poder mirar críticamente, ¿no? Pero positivamente, por supuesto, para aprender, ¿no? Cuáles son los errores que aparecen en la entrevista para poder allí aportarles, digamos, herramientas para que puedan hacer mejores próximas entrevistas. ¿Sí? Porque esto se aprende haciendo, pero también hay que comprender. No es solamente que se aprende haciendo, se aprende haciendo en la medida que yo he comprendido desde qué paradigma y cuáles son las claves y los anclajes de este paradigma para pensar la construcción de conocimiento. Porque yo estamos hablando nosotros hoy de la entrevista, la observación participante, digamos, como herramientas que tienen como objetivo la construcción de conocimiento situado para la intervención en este caso, para nosotros, ¿no? O no, o para la investigación también, porque no está alejado de nuestras incumbencias profesionales investigar también. Y siempre, 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 en cualquier instancia de intervención, hay un proceso, digamos, investigativo situado en ese proceso de conocer, ¿no? Entonces, nunca está escindida la investigación de la intervención. Dice, ¿cuándo haríamos la entrevista a las orgas? Tenemos que elegir. Ajá. Nosotros hemos hemos seleccionado 8 posibles organizaciones, ¿sí? Porque tenemos contacto, porque tenemos vínculos, porque sabemos que hay algunos procesos que son importantes, interesantes para recuperar, pero ustedes no va a poder ser al libre albedrío, porque si no sería una locura, pero sí tal vez pensar alguna, ¿no? Cuando Melian dijo, bueno, la comunidad afrodescendiente, tal vez conozca algún proceso organizativo dentro de la comunidad afrodescendiente y ella tenga vínculos y contactos y sería ya interesante poder hacer una entrevista allí, claro, pero nosotros ya hicimos un listado básico sobre el cual podemos ir pensando. Pero entonces necesitamos que lean un poco más, ¿sí? Podemos jugar, no sé si quieren, insisto, a ver, tal vez nadie nos dijo nada, Iván tampoco, respecto de si les mostramos ahora, Yo creo que si aquí, nosotros A mí, estuvimos jugando o no, se los mostramos A mí mañana me o parece que pasado. sí y no. Las do- no, para mí deberíamos mostrarles o adelantarles cuáles fueron los ejes que pensamos, los Ajá, ejes de la bueno, entrevista. dale. Y que para la próxima clase piensen, digamos, siempre de manera orientativa, ¿no? Como estamos explicando desde este marco, pero que piensen qué preguntas harían en función de esos ejes, porque también Bueno, está bueno bien, porque bien. creo que las preguntas son las que nos llevan a esto, ¿no? A reflexionar todo el tiempo desde qué lugar la estamos haciendo, qué errores Está hay. bueno. Está, Entonces, si bueno, nosotros les un mostramos punto los ejes, intermedio. Un punto intermedio, no todo, no vamos a mostrar todo, sino los ejes. Bien, perfecto, me gusta. Sí, pero insisto, sin lectura, sin comprensión, porque no es la lectura, sin comprensión de este paradigma, va a ser difícil que ustedes puedan interpretar cómo hacer esta entrevista, ¿no? Y no es una receta, es que es un marco interpretativo de cómo preguntar, y no solamente cómo preguntar, cómo construimos conocimientos con el otro, porque miren, en esta propuesta epistemológica, ¿no? Eh, de cómo construir conocimiento, lo que aparece como muy interesante es que los otros son parte activa en la construcción de conocimiento. Y eso cambia 360 grados, digamos, las otras posiciones teóricas, epistemológicas respecto de la construcción de conocimiento, ¿no? Son los otros y sus lógicas las que guían esta producción de conocimiento, y no al revés. Y eso es un cambio paradigmático, pero impresionante, impresionante, porque los ponemos en un lugar diferente de ese otro lugar, en donde el que construye conocimiento, el que interpreta, es el quien hace la pregunta, ¿no?
Acá la gran desafío es poder hacer un juego donde yo intente descubrir esto, categorías nativas también, ¿no? Me están diciendo cosas que yo tengo que preguntar. Y bueno, dice, miren, tuvimos una entrevista con una compañera que trabaja en el Salado, en la red de mujeres del Salado Norte. Ella trabaja en Boquerón. Lucrecia es una compañera del movimiento feminista, qué sé yo, y que trabaja en el Boquerón con mujeres, con una red de mujeres del Salado Norte. Y ella contaba, porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos, que las mujeres le habían dicho, ¿yo para qué me voy a hacer hurgar si yo ya no puedo tener hijos? ¿No? Y entonces esa palabra hurgar se configura en una categoría nativa. Y entonces había que entender en el universo de significaciones de todo lo que esa señora le había contado, qué significaba no me voy a hacer hurgar, ¿no? Y había que poder entender, porque yo ya no tengo hijos, yo ya no puedo tener hijos. Entonces uno puede ahí construir la lógica de dónde la dijo y uno puede volver a preguntar, ¿por qué no te querés hacer hurgar? ¿No? Me está diciendo algo que yo no tenía previsto que me lo dijera, me está poniendo una categoría narrativa así para explicarme lo que yo le pregunté. ¿Qué debo hacer yo? ¿Seguir las preguntas orientativas que tengo en mi lista? No. Yo tengo que volver sobre esa categoría. ¿Qué significa que no te quieras juzgar? ¿Por qué no te vas a hacer juzgar? ¿Qué significa para vos juzgar? No, no. Me van a meter mano, no sé. Y ahí uno construye conocimiento. ¿Se entiende esto con un pequeño ejemplo, digamos? Es hurgar. Yo puedo dar por entendido que es hurgar para mí, ¿sí? Y puedo seguir de largo. Pero puedo parar, puedo repreguntar y puedo permitir que esa persona desarrolle, en el marco de su universo significativo, qué entiende ella por hurgar y qué significa eso en relación al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y al control de su salud. Porque en ese mismo pueblo murió hace poquito unas cuantas mujeres en todo este tiempo, en estos últimos años, con cáncer de cuello de útero. Y entonces, ¿qué significa? No me voy a asegurar porque yo ya no tengo más hijos. ¿Qué entendimiento tienen ellas de lo que significa que alguien, digamos, de hacerte un control hasta digamos, mientras tengas capacidad reproductiva? ¿Y qué pasa con las mujeres después que ya no tienen más hijos? ¿Y cómo trabajamos con eso? Para poder desarmar algo que después tiene consecuencias en la salud de las mujeres. ¿Se entiende esto? José, ¿vas a hablar? Hasta teóricamente Google respalda eso, ¿no? Lo que dice Rosa, uno puede, si a mí me ha hecho ruido eso de hurgar en la misma entrevista, yo dice, uno puede utilizar tácticas, volver a pedir una ampliación de esa idea expresada, poder ver que me la pueden repetir, explicar. Entonces, Google es muy interesante porque creo que te respalda todo eso, todo lo que estamos conversando aquí, eh, teóricamente, ¿no? Entonces, Mm. tenemos como muchísimos recursos. O si esa pregunta de divulgar dice, bueno, también podemos, en el largo de la entrevista, uno va como sondeando y dice, bueno, le puedo dar un respiro, puedo decir para que no se sienta mal, capaz que le ha molestado que le pregunte divulgar. Entonces uno va, por eso decíamos también es ir en este caso haciendo, ¿no? En el ejercicio, uno también va construyendo y va develando todos esos errores que puede cometer. Perdón, no sé quién, si nadie quería hablar o... No, que me acordaba de la entrevista que vimos a Deolinda, de Ana Cacopardo, y me parece que está bueno también volver a mirar porque ella hace entrevista no directiva, ¿no? Y la forma en que se da ese encuentro con ella y las estrategias, las tácticas que utiliza para entrar en ese universo de sentido, ¿no? De significado. O sea, si volvemos a mirar la entrevista de Cacopardo, vamos a encontrar un montón de modos de posicionarnos, digamos, en relación a ese otro y a esa otra, ¿no? Y esto de
también pensar, por ejemplo, si nuestras preguntas, que son orientativas, trascienden la mera descripción, ¿no? O sea, porque si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿no? Y nos quedamos solamente con eso. Aquí había leído un par de preguntas a modo descriptivo, ¿no es cierto? No vamos a entrar en el universo de significados y de sentidos, o sea, también tiene que ver con la apertura. Bueno, digamos, por ejemplo, ahora se me fue aquí el chat, pero, por ejemplo, nosotros podemos preguntar cuál es la relación que tiene con el Estado, como pregunta más tirando a lo descriptivo, ¿no? Más orientado a lo descriptivo. Y también podemos hacer otra pregunta que vaya más allá y que diga, ¿cómo concibe al Estado? ¿O qué es el Estado para usted, para la organización? ¿No? Es como, o también, ¿qué actividades, la pregunta que leí es, ¿qué actividades realiza la organización? Esa podría ser una manera de preguntar, pero también podríamos preguntar de otra forma, digamos, que lleve a esa persona a reconstruir la experiencia desde la organización. O sea, decir, por ejemplo, creo que Uber también lo menciona, cómo es un día en la organización. O sea, me podría contar cómo es un día en la organización, no sé, Bienaventurado de los Pobres. O sea, es como que eso hace que la persona entrevistada reconstruya su hacer, su historia desde otro lugar. Cuando cerramos la pregunta muy a lo descriptivo también, es como que ese universo de significados queda muy limitado, o sea, no le damos la posibilidad de reconstruirse en ese discurso también, ¿no? Seguro que después nos vamos a encontrar, nos vamos a acordar de otros ejemplos, pero me parece eso muy importante porque generalmente tendemos como a hacer preguntas así, muy descriptivas, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Cuáles son las necesidades que atiende la organización? ¿Qué actividades realiza? Pero bueno, ahí también se juega, digamos, el desafío, como decían ustedes, de pasar de una entrevista como la que conocemos de un lugar más positivista a la antropológica, ¿no? Por eso las preguntas de Ana Cacopardo, digamos, como para volver a mirar eso, también nos puede llevar a reflexionar sobre cómo preguntamos y cuáles son las tácticas. Sí, ustedes dirán, che, profes, pero no estamos en metodología de investigación. Pero nosotros vamos a decirles que para poder pensar y construir conocimientos situados con los sujetos con los que trabajamos y pensamos la intervención, el conocimiento es central. Y entonces, para nosotros sí es muy importante pensar teórica, epistemológica y metodológicamente cómo llevar a cabo, cuáles son las herramientas que nos permiten llevar a cabo conocimientos, la construcción de conocimientos situados, no colonizados y no centrados o no egocentrados, sino todo lo contrario, ¿no? Digamos, no puesto en la mirada del que del que interviene, del que pregunta, sino en la mirada de la perspectiva de los actores. Y pensar un conocimiento no egocentrado significa eso, poder alcanzar o plantear como un horizonte la posibilidad de alcanzar la perspectiva de los actores y las actoras. Y entonces sí tiene mucho que ver que estemos hablando y estemos dando tanta importancia a un dispositivo, tanto caja de herramientas, para pensar la intervención. ¿Sí? Bueno, entonces podemos compartirle los ejes para que ustedes se vayan. Nos detenemos aquí hoy porque si no hay mucha lectura no podemos seguir, pero sí se vayan con estos ejes, lean los textos y volvamos, o mañana o pasado, según el compromiso que puedan hacer. Porque nosotros queríamos con los profes darle clase mañana y pasado para hacer este ejercicio. Entonces, si ustedes se comprometen a leer para mañana, y sus compas también, y poder jugar con estos núcleos temáticos que hemos planteado como posibilidades para una entrevista y puedan trabajar las preguntas con todas estas prescripciones teórico-metodológicas que hemos hecho como docentes, bueno, nos vemos mañana. Y si no, el miércoles. No vamos tampoco a generar procesos que no se pueden dar hasta que ustedes no lean. ¿Sí? Entendemos que están complicados, qué sé yo, pero bueno, vamos haciendo acuerdos. Entonces, ¿quieren leer, compas, algunos ejes que hemos pensado nosotros como posibles?
Profe, tengo una pregunta. Dale. Ahora que el profe ha nombrado sobre la entrevista que le hacen a Deolinda, ahí utilizan un recurso que es una fotografía que le entregan a ella y ella comienza a hablar sobre su historia y entonces como queríamos reconstruir ahí, decíamos con paso rato, ella ahí le da pie, digamos, para que pueda hablar desde su perspectiva, desde su mirada. Y entonces yo decía como que también es un buen recurso, o sea, no solo las preguntas, sino también como tomar algo así como ese recurso, como Claro, para eso que significa que, bueno, ellos... que Ana Cacopardo indagó sobre la historia de Olinda, sobre el Mocase antes de ir a la entrevista, ¿no? Claro, Entonces les digo, hoy tenemos la gran posibilidad, porque todas estas organizaciones que yo les he comentado tienen Facebook. Entonces, digamos, hay como medios para tener conocimiento, tomar una foto, recuperar una foto de allí, ¿no? Hay posibilidades de ese conocimiento previo de la organización antes de ir a la entrevista. Que, bueno, que también les da las posibilidades de esto, ¿no? Que vos decís, de poder usar una foto, o no, también uno puede usar una foto de algo vinculado a una situación de lucha de mujeres, por ejemplo, se me está ocurriendo, o el tema de un conflicto de tierra, y claro, yo demuestro una como foto de un conflicto de tierra plantearle, el Mocase me puede comenzar, bueno, no, eso sucedió en tal lado, bueno, y comenzar a hablar de ellos mismos a partir de eso que ustedes están mostrando, no tiene por qué ser exactamente de la organización. claro, Pero como para dar un punto de partida a que ellos puedan, sí, sí, ellos, o bueno, depende para su opinión, digamos, porque la autora Goober sí dice que como que no, tenemos que, o sea, como que dejar hablar fluir, o sea, que sea como más una conversación que, o sea, como justamente no, apuntes en no dirigidos. ujú. Sí, por eso, de lo que ellos estén diciendo en esas conversaciones, uno va generando alguna pregunta, que tampoco es pregunta. Decir, ¿cómo? Eso no entiendo. ¿Me podés explicar de nuevo? ¿No? O uno puede decir y acentuar, qué horror lo que me contás. Y la persona vuelve y profundiza. ¿Se entiende? Son herramientas y son recursos que ella misma nos propone para poder generar ese proceso de conversación y de dejar fluir, ¿no? Sí. Ahí voy a plantear un ejemplo que decía la compañera de hablar de un tal Ernesto ahí que había hecho como una construcción de su casa y ella, en este caso la entrevista, le puede hacer ver un mapa y empieza a contar como la historia, sus cimientos y cuál es la conflictividad con los vecinos por este motivo. Entonces, digo que Google va respaldando todo lo que uno va pensando, lo va respaldando en una multiplicidad de ejemplos que tiene el texto. Por ahí dice las preguntas guiadas, como decir, va acompañada de una actividad. Ese gráfico, ese recurso, esa foto, un mapa, algo, va a ir acompañada de esa actividad que se está haciendo. Pero es excelente, o lo que plantea esto, la del abogado del diablo, que lo hablábamos en el interior del equipo, como uno plantea una afirmación que puede ser errónea, si la organización no sirve para nada, solo reciben planes sociales, bueno, ¿qué le merece esa afirmación a la persona que estoy entrevistando? Así que hay una multiplicidad de recursos para la entrevista, que están fuera de la lógica Para esto construir, del claro, cuestionario. claro. Ajá, dice Silvina, a ver, voy a leer lo que está escribiendo Silvina. Dice trabajar las categorías emergentes, poner el enfoque en donde lo ponen los entrevistados. A nosotros nos pasó en San Félix que la población hacía referencia a el campamento cuando se referían al conflicto territorial. Y a partir de ahí preguntábamos con esa categoría. Claro, bien. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero no es imposible. Y creo que si ustedes, si como equipo, como grupo, piensan y repiensan a la luz de todo esto que hemos charlado y de lo que nos ofrece Google para pensar ese encuentro con esa organización, puede salir algo muy lindo, ¿no? Puede salir una entrevista muy hermosa y puede salir un proceso de vinculación con esa organización para próximos encuentros. Así que, bueno, es un desafío, pero es un desafío hermoso y que tiene que ver con nuestra profesión y que tiene que ver con las dimensiones y las implicancias de los procesos de intervención. Así que yo, no sé, ¿quieren compartirle algunos de los ejes temáticos que habíamos pensado, compas?
Sí. Así ellos quedan, las compas y les compas quedan pensando y nos juntamos mañana o el miércoles. No sé si alguna compa quiere ir leyendo, yo podía ir escribiendo en el chat ahí para que lo tengan también. Sí, ¿no? Vos lo compartiste en el grupo. O, Por- ¿saben lo que podemos hacer? Es que Sí, compartirlo por el WhatsApp después. ah, Y ya les bueno, queda lo que dale. no están también. y le Eso, ponemos les eje 1. hacemos, Bien, bueno, voy haciendo. Claro. sí, Y ahora lo leemos como para dale, lo compartir. leamos. Dale. No sé si alguno quiere leer. Yo no lo tengo abierto ahora. Bien, leo. Yo tampoco, ¿por qué no? Dale. Entonces, pues estos son ejes para la entrevista. 1. Contexto político vigente en el que se configura. ¿Lo voy leyendo de corrido? Sí, 1. Contexto político vigente en el que se configura. 2. Historicidad de la organización. Trayectoria histórica. 3. Caracterización de la organización. 4. Articulaciones. 5. Su mirada de la política, los políticos y del rol en la política. 6. Disputas, conflictos en relación a las respuestas que debe dar el Estado en relación a las necesidades en este contexto de pandemia. uy, claro. Ya podemos criticar nuestros propios tópicos, ¿eh? ¿Sí? 7. Articulación con las políticas públicas para responder a las demandas desde las organizaciones. Esos son Ya los... podemos criticarnos, pero bueno, digo, miren hacia dónde apuntan, ¿no? Como distintas dimensiones este, de esos procesos y de sus vinculaciones y las articulaciones de esos procesos organizativos, para que solamente como referencia, los podemos recontra mil desarmar esos ejes, hacerlos mucho más globales, más generales, y sobre eso pensar preguntas. Pero también, como dice Silvina, la historicidad, si nosotros conocemos un poco la historicidad, bueno, uno va como poniendo más énfasis en algunos tópicos más que en otros, ¿no? Y aquí me parece que yo quería volver sobre un tema que capaz no se entendió, el tema de los marcos referenciales, ¿no? Teóricos. O sea, ¿para qué nos sirve? Justamente para abrir, para ampliar la mirada en relación a lo organizativo, ¿no es cierto? Porque nosotros también podríamos haber partido de otra concepción de las organizaciones y no hubiéramos indagado en estas cuestiones de Estado, vinculación con políticas públicas, lucha por las necesidades, por la satisfacción de necesidades, ¿no es cierto? Concepción de políticas y demás. O sea, nuestro marco referencial nos tiene que servir para abrir también posibilidades de construcción, pero no limitándonos, digamos, con estos cuidados de que no sea un corset, ¿no? Que no nos permita esto, Bien, pasar a la lógica sí. de los actores. Pero digamos, si nosotros vemos los ejes, podemos ver que hay una construcción de lo organizativo desde teorías críticas, ¿no es cierto? Que ven al organizativo como parte de lo público estatal, ¿no? Y con esta mirada de politicidad también, porque también lo podríamos haber visto como una cuestión de comunitarización o familiarización de la atención de la cuestión social, digamos, ¿no? O sea, remitiéndonos a las concepciones de lo organizativo también. Y las preguntas iban a ir por otro lado. Eso nada más quería como aclarar. Bien, sí, que no es tan fácil, pero está bien, porque es el marco teórico que nosotros hemos usado, digamos, y que estamos usando el posicionamiento político, ético, desde el cual hemos seleccionado los autores y los textos y los temas y las perspectivas, ¿no? Que no son, no sé si son los mejores o los peores, digamos, pero son los marcos de los cuales nos paramos. Son unos entre muchos otros también, ¿no? Pero unos que nosotros creemos que son liberadores y que son descolonizadores por lo pronto, o que nos ayudan a descolonizar las miradas de los procesos sociales y de los procesos territoriales. Bueno, yo creo que se los dejamos ahora a esos ejes, como los pueden también criticar a los ejes, ¿eh? Los pueden
desarmar, porque ese es el gran desafío de poder pensar ejes más globales y pensar otros también, ¿no? Otros distintos a los que nosotros les propusimos, para que podamos comenzar a trabajar. Hoy yo estaba pensando, porque estuve trabajando en unas entrevistas que hicimos y pensame el tema del uso del tiempo, ¿no? Cómo en lo organizativo, ¿no? Para mirar allí, digamos, cómo mirás desigualdades dentro de los procesos organizativos, para no romantizar los procesos organizativos. ¿Cómo mirás los procesos de desigualdad que se dan hacia adentro de esas, cómo preguntás, ¿no? Porque decir, ¿quiénes son las que laburan? O sea, es decir, ¿cómo hacer para que salga y que nos cuenten cómo se organizan, quiénes? Entonces decir, bueno, sí, los varones hacemos pan los días jueves, como en el MTE que nos contaban, ¿no? Y las mujeres trabajan todos los demás días. ¿Cómo hacer visible eso, no? ¿Cómo volver a preguntar para ver si pueden ver eso, ¿no? ¿Por qué se distribuyeron así? Bueno, son como desafíos que todo el tiempo uno se plantea para, para poder entender mejor, pero entender desde la lógica de los actores. Porque Sí, yo vos, rápidamente desde creo la que vos teoría de la economía feminista. que dice que, por ahí esto me ha quedado, ¿no? Que era, tengamos cuidado que en la entrevista también podemos ir reproduciendo lógicas asimétricas y desiguales, ¿no? Todo el tiempo. Sí, el uso del lenguaje, cómo usamos el lenguaje, si usamos palabras difíciles, ¿no? También, que pueden ser no entendibles para los sujetos con los que estamos hablando. Bueno, son muchos desafíos, pero entonces, la pregunta es, ¿están disponibles para poder leer? No están disponibles, digamos. ¿Se pueden comprometer a leer los textos mañana para poder pensar y hacer ese ejercicio? ¿Para encontrarnos o nos encontramos el miércoles? Porque digo, tampoco vamos a generar, digamos, un proceso que no se está dando. El miércoles, profe, porque mañana tenemos una evaluación, los de tercero, que es oral, digamos, y va a llevar bastantes horas. Bueno, entonces dejamos el ejercicio se lo vamos a plantear el día miércoles. Para el día miércoles nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bien. Cuando vamos bien. Profes, iba a Sí. preguntar si nos podían pasar los ejes por WhatsApp, porque justo en el Ahora, llamado estaban diciendo eso y no he prestado atención, así que disculpas. Sí, dijimos que lo vamos a poner en el WhatsApp para que tengan todos y vamos a escribir una pequeña consigna para que se entienda por qué estamos colgando eso. El que no vio, el que no escuchó esta clase, que no sé si la va a escuchar, pero sine qua non que lean, si no el miércoles tampoco tendrá sentido que nos encontremos. Bien, bien, profe, Insisto, gracias. con estas directivas nuestras, con estas reflexiones nuestras acerca de esta perspectiva, no va a alcanzar para que ustedes puedan hacer una entrevista no directiva. Hay que hacer un proceso de comprensión y de aprendizaje que necesitamos que lo hagan ustedes. Entonces, sí es importante. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Ahora dejamos la consigna. ¿Sí? Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. profe. Gracias por Hasta luego, estar, profe. a pesar de todo. Chao, chao. No sé si nos vamos a ir a un meet o nos quedamos acá.